¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Zamorano, estudiante del TEC de Tijuana. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Logística y hoy les vamos a hablar en sí de la materia Estadística Inferencial 2, con el tema es Análisis de Varianza del profesor Juan Morales. Mi número de matrícula es 1721-1318 con fecha a 22 de septiembre del 2019. Continuamos. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza, mejor conocidos como ANOVA, requieren de la distribución F. F es Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. Número 1. La distribución Fisher no es simétrica. Y número 2. Los valores de Fisher no pueden ser negativos. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Y aquí lo tenemos, donde H0 o hipótesis nula nos plantea que tres medias son iguales. En cambio, lo que es H alterna nos plantea que tres medias pueden ser diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Esto quiere decir que si el valor es menor, no va a ser un rechazo y la igualdad de medias va a diferir. Si el valor P, si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor a que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Contrario a esto, que si es mayor, la hipótesis no rechaza que pueda ser nula en la igualdad de medias. Bueno, aquí podemos ver, tenemos dos dibujos en los cuales nos representa el estadístico de prueba de Fisher en un valor pequeño, con un valor Fisher pequeño, con un valor P grande, y en la derecha tenemos estadístico de prueba de Fisher grande con un valor P pequeño. Y como nos dice la anterior, la distribución F no es simétrica. Y aquí lo podemos ver, ninguna es simétrica una con otra. Y nos dice también que los valores de F no pueden ser negativos. Y como podemos ver, efectivamente, ninguno está recargado hacia la izquierda, que sea negativo. Continuamos. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Esto en la varianza de un factor. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G. G es la gravedad de la Tierra, que es 9.81, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplo de fuerza G. Bueno, aquí tenemos tres ejemplos. Dice, una palmada en la espalda, esto es equivalente a 4,1 G, que es la gravedad de la Tierra.
Desplomarse en una silla. Desplomarse en una silla significa cuando uno se va a sentar. Es de 10,1 G. Y bajar un escalón. Bajar un escalón es equivalente a 8,1 G. Continuamos. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Bueno, aquí tenemos una tabla en el cual nos especifica el tipo de auto y tenemos valores hasta 10 con tres tipos de vehículos, lo que son el compacto, uno mediano y uno grande, con valores que van de 44 hasta 50 y los medianos de 41, 49, 43, 41 hasta 34. Los números, como podemos ver, son ascendentes y descendentes. Y lo que es en el número grande tenemos de 32, 37, 38 hasta 42. Ahora, veamos cómo se hace esto en Minitab. Bueno, continuamos. Ya tenemos los datos de esta tabla. Ya los tenemos en lo que es en Minitab. Entonces, para que todo esto tenga relación con lo que estamos explicando, pues deben estar separados cada tipo de vehículo, lo que son los compactos, los autos medianos y los autos grandes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos arroja. Nos vamos a lo que es estadísticas, seleccionamos lo que es ANOVA y nos vamos a seleccionar lo que es prueba de igualdad de varianzas. Aquí pues ya lo estábamos haciendo, igual lo repetimos, seleccionamos lo que es datos de respuesta que están en una columna separada por cada nivel de factor y pues ya seleccionamos cada uno de ellos, lo que es el autos compactos, autos medianos y autos grandes. Luego lo podemos volver a hacer, no hay ningún problema. Seleccionamos autos compactos, medianos y grandes. Nos vamos a lo que es opciones, corroboramos que es el 0.05% o el 95%. Y dice utilice la prueba basándose en la distribución normal, pues aquí no movemos nada. Le damos a aceptar. Lo que es la gráfica, checamos que nos va a dar la gráfica de resumen. Y lo que es gráfica de valores individuales, pues no movemos nada ahí. Le damos a aceptar. Resultados, pues nos va a dar lo que es el método, los intervalos de confianza y lo que son las pruebas. Le damos a aceptar. En lo que es almacenamiento, pues aquí no necesariamente vamos a mover nada, pero igual si queremos verlo, pues seleccionamos lo que es la división estándar, lo que es la varianza, intervalo de confianza. Pero no, este no. Solamente vamos a darle a aceptar. Le damos a aceptar, le damos a aceptar y nos arroja la siguiente tabla, la cual nos dice prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, medianos y grandes. Dice múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de 0.05, que es el valor que nos pide. Y tenemos una comparación múltiple con un valor P que es de 0.979 y un valor de Levene con un valor P de 0.808. La diferencia entre ambas es mínima. Entonces aquí tenemos lo que es los autos compactos. Vemos que sí es bastante. Tenemos un intervalo de comparación que va de 2.9173 a 8.66157. En lo que es los autos medianos tenemos un intervalo de comparación que va de 3.35162 a 7.3991. Y lo que es en autos grandes tenemos un intervalo de comparación de 3.94321
hasta 7.06627. Como pueden ver, pues lo que son los autos compactos sí hay una diferencia. Los autos medianos, pues es meramente es mediano, como lo dice, y los autos grandes, pues es mínima. Y aquí tenemos, dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Pues como podemos ver, cada valor es diferente. Continuamos. Entonces vayamos a ver lo que nos dicen las pruebas. Dice, prueba de igualdad de varianzas en autos compactos y autos grandes. El método, pues como dice, es la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Ya aquí nos está diciendo que no hay ninguna diferencia. La hipótesis alterna por lo menos una varianza que es diferente, que es lo que comentamos al inicio del video. Y el nivel de significancia que tenemos que es de alfa de 0.05. Tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni del 95% para la división estándar. Y tenemos una muestra. Lo que son los autos compactos, tenemos 10 muestras de cada uno de ellos. Y tenemos la desviación estándar que es de 4.39823 en los autos compactos, 4.355762 en los autos medianos y en los autos grandes tenemos 4.61880. Tenemos un índice que va de 1.84062 hasta 13.8176, que es en los autos compactos, que es lo que habíamos visto en la gráfica, que se dispara exponencialmente. Lo que es en los autos medianos tenemos que es de 2.34871 hasta 10.6295. Y lo que es en los autos grandes tenemos 3.03737 hasta 9.2343. Lo que son las pruebas, la estadística de prueba y el valor P. Tenemos comparaciones múltiples, que ya lo habíamos visto, que va de menos a 0.979. Y lo que es el Levene de 0.22 hasta 0.808. Continuamos. Bueno, ya tenemos lo que es el estadístico de lo que nos mandó, que es de la prueba de igualdad de varianzas. Ahora lo vamos a hacer diferente. Nos vamos otra vez a estadísticas. Vamos a seleccionar lo que es ANOVA, pero esta vez vamos a seleccionar lo que es un solo factor, que es el problema que estamos viendo. Igual, seleccionamos aquí datos de respuesta que están en columnas para separar cada nivel de factor. Seleccionamos igual cada uno de ellos, autos compactos, autos medianos y autos grandes. En lo que son las opciones, corroboramos el nivel de confianza que es del 95%, que sabemos que viene por default. El tipo de intervalo de confianza, pues lo vamos a dejar tal cual, bilateral. Y le damos a aceptar. Lo que son las comparaciones, bueno, tenemos que el nivel de significancia de comparaciones es de 5, que es lo que nos pide el problema inicialmente. En lo que son los procedimientos de comparación, presuponiendo varianzas iguales, pues vamos a seleccionar todas, lo que es el Tukey, Fisher y el Dunet. También vamos a seleccionar lo que es el MSB, HCU y vamos a seleccionar todas las pruebas. Le damos a aceptar. Lo que son las gráficas, pues aquí por default nos arroja con lo que es la gráfica de intervalo, gráfica de valores individuales y gráfica de cajas. Entonces nosotros vamos a seleccionar, bueno, así lo dejamos tal cual, porque ya viene por default. En los resultados, pues ya por default nos va a arrojar lo que es el método, la información de factores, los análisis de varianza, un resumen de modelo y lo que son las medias. Vemos aquí, tenemos lo que es tablas simples y tablas expandidas, pues lo dejamos tal cual como viene. Le damos a aceptar y lo que es almacenamiento. Pues no, aquí no, en sí no vamos a mover lo que es nada, le damos a aceptar. Le damos a aceptar aquí también.
Y pues ya vimos aquí que nos arrojó múltiples gráficas. Vamos a analizar cada una de ellas. Tenemos lo que es la gráfica de intervalos de autos, tanto compactos, medianos y, y pequeños. Aquí podemos ver cómo es que cambia los medianos, perdón, lo que es, sí, pues vamos de los compactos, los medianos y los grandes. Entonces aquí podemos ver una línea de conexión que parece que es paralela, pero no. Dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces aquí vemos que cada uno tiene una simetría diferente. Continuamos. Vamos a analizar lo que es el índice del 95%. Dice lo que es la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos y autos medianos. Bueno, aquí podemos ver que los autos compactos con los autos medianos van más hacia la derecha, sobrepasan lo que son los autos medianos y los autos compactos. Aquí ya es viceversa. Vemos que está cargado hacia la derecha, pero es mucho menos que los autos compactos que con los medianos. Y tenemos aquí lo que son los autos grandes con los autos compactos. Vemos que no se recarga hacia la derecha, está más hacia la izquierda, que tenemos que va de menos 10 a 0. En lo que son los autos medianos va de menos 5 a más o menos como a 3. Y lo que es el auto de compactos contra autos medianos, vemos que va como de 8, de menos 8, perdón, hasta casi 10. Casi de 8, va de 8 hasta 8 positivo. Dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y pues sí, aquí podemos ver que el que está recargado hacia la izquierda, pues son los autos grandes con los compactos. Continuamos. Bueno, aquí tenemos lo que es la media de nivel, media de control para autos compactos y autos medianos. Aquí solamente nos arrojan dos, lo que son los autos medianos con los autos compactos. Y vemos que va de menos 8 a aproximadamente 3. Y tenemos lo que son los autos grandes a los autos compactos, que va de menos 10 a menos 2. Y vemos que no es simétrico. Dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control, que es lo que mencionaba, que no es simétrico el uno con el otro. Continuamos. Y tenemos aquí lo que es la diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos. Aquí podemos ver en la gráfica lo que nos arroja. Tenemos ya con el índice de confianza del 95%, tenemos una estimación de menos 2.6 y tenemos un intervalo de menos 6.69225 hasta 1.49225. En lo que son los autos grandes contra los autos compactos, tenemos el índice de confianza del 95% y tenemos una estimación de menos 5.7. Como podemos ver, está recargado hacia la izquierda. Y tenemos un intervalo de menos 9.79225 a menos 1.60775. Podemos ver que ni siquiera llega a 0 positivo. Y lo que es en los autos grandes tenemos contra los autos medianos, tenemos que igual el 95% del intervalo de confianza con una estimación de menos 3.1 y tenemos un intervalo que va de menos 7.19225 a 0.992246,
que este sí cruza la línea positiva y llega casi a 1.5. Y aquí nos dice, si un intervalo de confianza no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Continuamos. Bueno, aquí tenemos lo que es la diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos en el índice de confianza 95% en la gráfica de Tukey. Bueno, aquí igual podemos ver que tenemos una estimación de menos 2.6 recargado hacia la izquierda y tenemos un intervalo que va de menos 7.55008 a 2.35008, que este pasa hacia la derecha y la estimación entre ambas líneas es de menos 2.6. Tenemos lo que son los autos grandes con los compactos y tenemos una estimación de menos 5.7 y con un intervalo de menos 10.6501 a menos 0.749918. Vemos que ni siquiera cruza la línea. Aquí es negativo ambas. Y lo que son los autos grandes con los autos medianos, tenemos que un índice de confianza del 95% también, con una estimación de menos 3.1, un intervalo de menos 8.05008 y 1.85008. Continuamos. Bueno, continuamos. Vamos a hacerlo. Dice, ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H&C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos lo que es una tabla, igual tenemos el tipo de vehículo y tenemos hasta 10 valores. Tenemos igual lo que es un auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Igual veamos cómo se hace en Minitab. Nos vamos a lo que es Minitab. Ya lo tenemos aquí. Bueno, igual, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Nos vamos a lo que es estadísticas. Seleccionamos lo que es ANOVA y vamos a seleccionar lo que es la prueba de igualdad de varianzas. Aquí un error técnico. Continuamos. Bueno, ya está. Igual vamos a seleccionar lo que son los datos de respuesta. Están en una sola columna para hacer de cada nivel de factor. Separamos individuales y vamos a seleccionar cada uno de ellos. Le damos en opciones, corroboramos que sea el 95%, está bien. En lo que es gráficas, checamos nada más que sea en la gráfica de resumen, que es lo que nos está pidiendo. Le damos a aceptar, resultados. Aquí por default ya nos va a arrojar el método, los intervalos de confianza y lo que son las pruebas. Le damos a aceptar, lo que es almacenamiento, igual corroboramos nada más de que venga. Aquí igual por default pues no nos arroja nada, pero igual no nos pide mucho del problema, ya tenemos lo que es versión estándar. Le damos aceptar y aquí le damos a aceptar. Bueno, como podemos ver, pues aquí tenemos lo que es la prueba de igualdad de varianzas en los autos compactos, los múltiples intervalos de comparación para la versión estándar que va de 0.05, que es el valor que nos piden en automático. Las comparaciones múltiples, pues tenemos un valor P que es de 0.120 y una prueba del event con un valor P de 0.173. Aquí podemos ver que los autos compactos ya ni siquiera llegan en el ejercicio anterior, o sea, no está más a la izquierda que en el anterior.
Los autos medianos, aquí aumentó un poquito, pero no, ni siquiera se cargó hacia la derecha. Y lo que son los autos grandes, vemos que aquí así se disparó. Dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Entonces, ya vimos que así cambió una de la otra en lo que en lo que se refiere a los choques. Dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, pues aquí podemos ver que los autos grandes sí son más seguros en comparación con los autos compactos y los autos medianos. Continuamos. Y aquí tenemos lo que es las pruebas. Tenemos en los autos compactos, igual con 10 valores en cada uno de ellos, tenemos una desviación estándar de 79.520 en los compactos, de 102.812 en los medianos y en los grandes de 175.65. Tenemos un índice de confianza de 49.4488 a 168.127. En los autos medianos tenemos 72.4654 hasta 191.778. En cambio, en los autos grandes tenemos de 98.7858 hasta 408.828. Tenemos una comparación múltiple que ya lo habíamos mencionado, que es de 0.120 el valor P, y el valor P del event es de 1.87, que es el estadístico de prueba, y el valor P de 0.173. Continuamos. Bueno, ya vimos lo que es la primera gráfica. Ahora hagámoslo en un solo factor. Igual seleccionamos mismo procedimiento. Seleccionamos las tres categorías. Aquí simplemente corroboramos el índice de confianza. Vemos que es por default nos arroja el 95%. Lo que son las comparaciones, igual nivel de significancia de 5%. Tenemos aquí el procedimiento de comparación presuponiendo varianzas iguales. Tenemos el método Tukey que vamos a seleccionarlo, el Fisher, Dunet. Y aquí vemos el nivel de grupo de control, así lo dejamos tal cual. Vamos a ver lo que es la media. La media más grande es la mejor. Y vamos a ver lo que son las pruebas. Le damos a aceptar. Lo que son las gráficas, pues ya tenemos lo que es la gráfica de intervalo, gráfica de valores individuales, vamos a seleccionarlo. Gráfica de caja de datos, no. Histograma de residuos. Vamos a seleccionar lo que es gráfica de probabilidad. No, esto ya no. Esto se queda tal cual. Le damos a aceptar. Lo que es almacenamiento, pues los ajustes quedan tal cuales. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver las diferentes gráficas que nos arroja. Aquí tenemos un histograma y las respuestas con los autos compactos a los autos medianos. Y podemos ver que tenemos un valor de menos 200, que va de menos 225 a menos 175. Y tenemos, como podemos ver aquí en el histograma, pues sí es bastante variable uno de otro, se dispara exponencialmente en cada uno de ellos. Al final tenemos de menos 200 hasta un valor de 300 positivo. Continuamos. En lo que son la gráfica de valores individuales tenemos pues lo que es la gráfica de dispersión, en lo que son los autos compactos, los autos medianos y autos grandes. Y podemos ver aquí que tenemos una media de 390.6 en lo que son los autos medianos. En los autos grandes tenemos de 385.8 y lo que son los autos compactos tenemos una media de 431.5. Continuamos.
lo que es una gráfica de intervalo de comparación de autos medianos de 95% de confianza. Igual aquí podemos ver que es similar a la gráfica de dispersión. Y tenemos en lo que son los autos compactos, tenemos 431.5 en la media. En los autos medianos tenemos una media de 390.6. Es muy bueno, sí tiene un valor diferente del otro. Y tenemos lo que es la media de los autos grandes de 385.8. Aquí vemos que los autos medianos y los autos grandes es muy poca la diferencia. Quiere decir que los autos medianos y los autos grandes son seguros, pero por la media que nos arroja los autos grandes de 385.8, nos dice que todavía los autos grandes son aún más seguros. Dice, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Ya es como ya lo mencionaba. Lo que es la media nivel, dice autos compactos. Aquí podemos ver que nos arroja una estimación de 40.9 y un intervalo de menos 71.6397 a 153.440 en los autos compactos contra los autos medianos. Lo que son los autos medianos compactos, tenemos una estimación de menos 40.9 y un intervalo de menos 153.440 a 71.6397. Y tenemos lo que es los autos grandes con los autos compactos, una estimación de menos 45.7 y esa es la estimación. Tenemos un intervalo de menos 158.240 a 66.8397. Vemos que es bastante diferente uno del otro. Y si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Continuamos. Aquí tenemos lo que es el índice de confianza simultáneo de 95% de DUNET. Y tenemos lo que es una estimación de menos 40.9 que está recargado hacia la izquierda y tenemos un intervalo de menos 172.367 hasta 90.56732. Lo que son los autos grandes, tenemos autos grandes con los autos compactos, nos dice que tenemos una estimación de menos 45.7 y un intervalo de menos 177.67 a 85.7673. Si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Continuamos. Y tenemos aquí lo que es la diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos. Tenemos aquí que en los autos medianos con los compactos tenemos una media de menos 40.9 y un intervalo de menos 156.499 hasta 74.6985. En los autos grandes con los autos compactos tenemos una estimación de menos 45.7 con un intervalo de menos 161.99 hasta 69.8985. Y en lo que son los autos grandes con los autos medianos tenemos un índice de confianza del 95% con una estimación de menos 4.8 con un intervalo de confianza de menos 120.399 hasta 110.799. Continuamos. Aquí en lo que es la prueba de Tukey tenemos los autos medianos comparados con los compactos. Tenemos una estimación de menos 40.9 con un intervalo de menos 731 hasta 98.9308. Lo que son los autos grandes compactos, tenemos una estimación de menos 45.7 y un intervalo de menos 185.531 hasta 94.308. Lo que son los autos grandes contra los autos medianos, tenemos una estimación de menos 4.8 con un intervalo de menos 144.631 hasta 135.031. Continuamos. Análisis de varianza. Análisis de varianza
de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Análisis de varianza de dos factores. Requisitos. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza con una desviación estándar igual a 0. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en G, que es la gravedad equivalente a 9.81 en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, y utilice un nivel de confianza del 0.05. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el tipo de automóviles, igual tenemos compacto, mediano y grande. En este caso, lo que son los automóviles extranjeros y nacionales. Y veamos cómo se hace esto en Minitab para ver la diferencia de dos factores. Bueno, ya tenemos aquí esta tabla, como lo mencionaba, los autos compactos, mediano y grande, y tanto extranjeros como nacionales. Y veamos cómo se hace esto en Minitab. Okay. Bueno, ya lo tenemos aquí. Tenemos lo que es la desaceleración del pecho en G, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Tenemos lo que son compactos, medianos y grandes. Y podemos ver lo siguiente. Vamos a hacerlo para poder entender los dos factores. Nos vamos a lo que es estadísticas, nos vamos a lo que es ANOVA y seleccionamos lo que es análisis de medias. Vamos a seleccionar lo que es la desaceleración. En este caso vamos a seleccionar lo que es el normal. Le damos a aceptar, marco error, tenemos que seleccionar uno. En este caso vamos a seleccionar, porque son dos factores, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos a aceptar. Creo que lo hicimos al revés. Vamos a seleccionar el factor 1. Este lo borramos. Seleccionamos el 1 y seleccionamos el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Le damos a aceptar. Y podemos ver aquí lo siguiente. Dice lo que es normal de dos factores, la desaceleración del pecho en G, que es de 0. Perdón, tenemos una media de 0.05, lo que es el nivel de confianza. Y tenemos aquí los intervalos. Vemos aquí que no se desprenden mucho del 0. Son relativamente parejos. Tenemos lo que es el tipo del automóvil, lo que es el extranjero, nacional, y lo que es el extranjero grande, nacional, extranjero mediano y el nacional. Y aquí tenemos los efectos principales para el tamaño del automóvil, efectos principales para el tipo
de automóvil. Y aquí podemos ver que tenemos un límites de decisión. Y tenemos que un compacto tiene un valor de 45. Lo que es el mediano tiene un valor de 41.8333 y tenemos el grande, que es el más seguro, que es de 37.8333. Eso en cuanto al tipo de vehículo compacto, grande y mediano. En este caso aquí, aquí tenemos lo que es el extranjero nacional y tenemos un nivel con un valor de 44.1111 y tenemos en lo que ese fue en el extranjero y tenemos en el nacional que es de 39. Tenemos aquí los valores que va de 39.168 hasta 43.943. Esto quiere decir de la desaceleración del pecho en G de los autos nacionales y extranjeros. Continuamos. Y aquí tenemos lo siguiente. Bueno, no nos arrojó nada. Nos vamos y vamos a hacerlo el estadístico. Otra vez seleccionamos estadísticas. Nos vamos a lo que es ANOVA y esta vez vamos a seleccionar lo que es el balanceado. Vamos a seleccionar la desaceleración. En este caso aquí vamos a seleccionar el tamaño del vehículo, el tipo del vehículo. Factores aleatorios, pues no. En opciones corroboramos utilizar la forma extendida de modelo, le damos a aceptar. En lo que es gráficas, pues vamos a seleccionar las 4 en 1, le damos a aceptar, le damos a aceptar y aquí tenemos las 4 gráficas en 1. Como podemos ver, tenemos lo que es en residuo que va de menos 10 hasta 96.1957. Tenemos lo que eso es en cuanto a la gráfica de probabilidad normal. Vamos contra los ajustes y aquí tenemos lo que es la gráfica de dispersión. Y aquí sí vemos que es bastante, varía mucho, hay mucha variación entre la desaceleración y lo que es un valor ajustado. Tenemos lo que es en el histograma nos arroja que tenemos de menos 8 a 6 y vemos que sí empieza con un valor negativo y termina en un valor positivo, pero es un valor menor. Sí es positivo, pero es menor. Y aquí nos arroja en el histograma un valor igual a 5 con una clase de 1,3. En lo que es contra el orden, en orden de observación tenemos que va de menos 5 a menos 2.27778. Continuamos. Y veamos por qué no nos arrojó lo demás. Otras estadísticos. ANOVA, balanceado y esta aceleración. Aquí vamos a seleccionar automóvil y le damos en opciones, le damos a aceptar, resultados, mostrar valores para medias de cuadras y variancia. Vamos a ponerle que sí. En este caso vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos a aceptar, valores aleatorios. Vamos a seleccionar estos dos. Le damos a aceptar y nos marca error. Lo volvemos a intentar. Estadística. Seleccionamos ANOVA. En este caso vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Lo vamos a eliminar.
factores aleatorios. Le damos a aceptar. Y veamos aquí qué es lo que nos marca, porque nos marca error. Le damos a aceptar, nos marca error, veamos cuál es el error. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la normal de dos factores, la deceleración del pecho en G y la no deceleración del pecho en G contra el tipo de automóviles. Y tenemos lo que es el factor, el tipo, niveles y valores, el tipo de automóvil que es fijo y el tamaño del automóvil que es fijo, y que va de 2 a 3 niveles. Lo que es el extranjero y el nacional, y el tipo de automóvil que es compacto, grande y mediano. Lo que es el análisis de varianza, la desaceleración del pecho en G, tenemos que va de 117.6 a 117.56. Tenemos un Fisher, un valor Fisher de 6.00 y con un valor P de 0.028. Y lo que es en el tamaño del automóvil tenemos de 154.8 a 77.39, con un valor Fisher de 3.95 y un valor P de 0.044. Vemos aquí que no son relativamente iguales. Y tenemos un total que es de 546.4. En lo que es el resumen del modelo, tenemos una R cuadrada de 49.84% con una R cuadrada ajustado de 39.09%. Y tenemos un valor de 4.42486. Continuamos. Nos vamos a lo que es estadísticas nuevamente. Seleccionamos ANOVA. Y esta vez vamos a seleccionar lo que es a ver, vamos a recordar cuál era. Sí, lo que es la gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar la que es con grupos. Le damos a aceptar. Seleccionamos lo que es la desaceleración. Lo que son las variables, vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En lo que son las opciones, pues aquí no vamos a mover nada. Le damos a aceptar. Lo que son las etiquetas, no movemos nada. En lo que es mostrar datos, no, pues aquí no, ya nos va a arrojar todo tal cual. Igual, seleccionamos el tamaño y el tipo. Le damos a aceptar. Marca error, entonces no seleccionamos nada. Salimos de aquí. Lo que son opciones de datos, especificar las filas que se incluirán, ya viene seleccionado por default, y lo que son todas las filas. Le damos a aceptar. Lo que son múltiples gráficas, en gráficas separadas, le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y nos arroja lo siguiente. Aquí podemos ver que de 6 valores que tenemos 6 tipos de vehículos y tenemos 6 valores. Entonces, aquí nos arroja lo que es el compacto, el grande, que es extranjero, y el mediano. Tenemos valores, dice el tamaño del automóvil compacto, tipo de automóvil extranjero y mediano. Tenemos una media que es de 47 en lo que es el compacto. Lo que es el grande extranjero tenemos una media de 39.6667. Tenemos en lo que es el mediano, tenemos una media de 45.667. En lo que es el compacto, tenemos lo que es una media de 43, compacto tipo de automóvil, en lo que es nacional. En lo que tenemos un grande nacional, tipo de automóvil,
y una media de 36. Y tenemos lo que es en el mediano, que es nacional, tenemos una media de 38. Continuamos. Igual seleccionamos otra vez estadística. Seleccionamos ANOVA. Y vamos a seleccionar otra vez la gráfica de intervalos. Por grupos. Y mostrar datos. Que nos muestre lo que es la barra, símbolos individuales, línea de conexión la media, la mediana. Le damos a aceptar. Aceptar. Y pues aquí podemos ver que nos arroja lo siguiente. Tenemos el tamaño del automóvil y lo que es extranjero. Tenemos igual, nos arroja igual los mismos valores, nada más que con diferentes características. Continuamos. Bueno, aquí tenemos igual. Es el diferente ejercicio, veámoslo. Dice, ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande, y utilice un nivel de significancia de 0.05. Bueno, ya tenemos estos valores los tenemos ya aquí en mi tab. Nos vamos a lo que es estadísticas, seleccionamos lo que es ANOVA y vamos primero a seleccionar lo que es el análisis de medias. Vamos a seleccionar lo que es la desaceleración del pecho en G. Y lo que es el factor 1 vamos a seleccionar el tamaño del automóvil y el factor 2 el tipo de automóvil. Le damos a aceptar y nos arroja la siguiente gráfica. Nos dice que tenemos efectos de la interacción. Dice tenemos lo que es el tipo de automóvil, tanto extranjero compacto, nacional, extranjero grande, nacional, extranjero mediano y nacional. Y tenemos valores que van de menos 113.6 a 113.6, tanto negativo como positivo. Y tenemos lo que es el efecto principales por tamaño de automóvil y contra el tipo de automóvil y tenemos valores que van de 274.3 a 493.6. Esto es en los compactos, grandes y medianos. Y aquí tenemos lo que es los vehículos tanto extranjeros como nacionales y tenemos valores de 320.8 a 447.1, que son los extranjeros con los nacionales. Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos esto. Ahora nos vamos otra vez a estadísticas. Seleccionamos a ANOVA. En este caso vamos a seleccionar lo que es el balanceado. Aquí vamos a seleccionar la desaceleración del pecho en G. Lo que es modelo, vamos a seleccionar el tamaño y el tipo. En opciones, no movemos nada, le vamos a aceptar. Resultados. Vamos a seleccionar tamaño y tipo, le damos a aceptar.
Vamos a aceptar. Y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el tipo de automóvil que es fijo y el tamaño de automóvil es fijo. Son extranjero, nacional, compacto, grande y mediano. Tenemos un análisis de varianza de desaceleración del pecho en G y tenemos valores que van de 34,060 a 34,060 con un valor Fisher de 2.13 y un valor P de 0.167. En lo que es el tamaño del automóvil tenemos un índice de 6627 con un valor Fisher de 0.41 a 0.669. Lo que es en el resumen tenemos una R cuadrada de 17.42% con una R cuadrada ajustada del 0.0% y tenemos un valor que nos arroja que de 126.589. Lo que es el tipo de automóvil, tenemos un término que nos marca error. Tenemos lo que es la media de cuadrados esperada para cada término usando el modelo restringido, que es de 3, con un cuadril de 1. Tenemos lo que es 3 del tamaño de automóvil, más un cuadril 2. Tenemos lo que es la media, la aceleración del pecho. En el compacto, pues vemos que tenemos 6 valores. En lo que es el compacto es de 414.667, lo que es en el grande 348.667 y en lo que es el mediano 388.500. El tipo de automóvil, en lo que es el extranjero, igual tenemos 9 extranjeros y 9 nacionales. Los extranjeros nos arrojan, tenemos una desaceleración del pecho en G de 427.444 contra los nacionales que es de 340.444. Esto nos quiere decir que los vehículos extranjeros son un poco más seguros que los nacionales. Y eso se puede ver. Continuamos. Vamos otra vez a lo que es estadísticas. Seleccionamos lo que es ANOVA y vamos a seleccionar lo que es la gráfica de intervalos. Vamos a seleccionarla por grupos. Le damos a aceptar. Vamos a seleccionar la desaceleración de pecho en G. Las variables, vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Y aquí podemos ver la gráfica, cómo nos arroja. Tenemos, dice, la desviación estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Y tenemos lo que es el compacto, un grande extranjero, uno mediano, un compacto, un grande nacional y un mediano. Tenemos una media de 4.45 en el compacto. Tenemos una media de 457.333 en el mediano. Tenemos una media en el mediano extranjero de 380. Tenemos una media en el compacto nacional de 384.333. Tenemos en el grande nacional una media de 240. Y tenemos al final, tenemos en lo que es en el mediano un nacional de 397. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.